está la clase pero vacía, ustedes. ¿Verdad? Bueno, entonces miren, no puedes hacer el favor de arrancar los hojitas de tu cuaderno y que se anoten fuerte para la lista. Sí, para la lista. Hoy sí hay bien poquito de ceros. Bueno, ¿qué grupo pasa hoy? 1 y 2, ¿verdad? Bueno, empecemos pues chicos porque yo me atrasé unos minutos ahí adentro del carro. Hoy paso 1, 2. Escuchen chicos, recuérdense de la secuencia. Yo no les voy a decir qué fecha les toca, ustedes tienen que ir viendo, ¿verdad? 1, 2, la otra, el viernes 3, 4 y así se van, ¿sí? Yo me pierdo. Ajá, si les toca 1 o 2 presenciales, yo me quedo. Yo también. Por favor, todos poniendo atención. ¿Quién tiene cargador de teléfono? ¿Qué tal? Pero necesito que todos pongamos atención, por favor. Bueno, ahorita va a pasar el grupo número 1, ¿verdad? Por favor, cuando empiecen su presentación, necesito que por favor digan su nombre y su número de carnet, ¿sí? Ay, claro, estamos. Bueno, no, solo su número de carnet. Bueno, a la cuenta de 3 empezamos, por favor. Ok. Vean cómo trabajaron sus compañeros este soporte aquí. Buenas tardes compañeros, nuestra licenciada. Yo soy Pablo Sebastián Leiva Hernández, carnet 2020-00557. Nosotros somos el grupo 1 y les vamos a exponer el día de hoy sobre las reglas del derecho internacional privado. Es conveniente que antes de empezar a hablar de las reglas del derecho internacional privado entendamos un poco el contexto en el que éstas se crean y es que cómo funcionan. En principio, el derecho internacional privado se hace o se crea sobre todo para solucionar problemáticas entre distintas legislaciones. Estos problemas se convirtieron más complejos, hubo más estados, había más legislaciones y diferentes culturas que tenían diferentes leyes. Las reglas del derecho internacional privado son una especie de solución a esta problemática que popularmente la conocemos como conflicto de leyes. El conflicto de leyes en sí es una problemática que engloba 2 jurisdicciones, normalmente más, pero sobre todo podemos entender este problema de jurisdicciones en 2 nada más. Porque en 2 solemos discutir en clase los temas de una pareja de una nacionalidad, se casan en un país extranjero y son casados en, no sé, en una embajada diferente o son 2 personas de distinta nacionalidad. Pero las reglas del derecho internacional privado comenzaron a acotar todas esas problemáticas y todas esas nacionalidades
para comenzar a delimitar qué ley es la que tiene que aplicarse según el caso en concreto. Este conflicto de leyes termina siendo más que todo un tema ya no problemático en el derecho internacional moderno, sino un factor referencial en donde nosotros ya podemos entender cómo funciona y qué leyes vamos a aplicar. Estas leyes, las que vamos a exponer el día de hoy, son la Lex Rei Citae, la Locus Rei Actum y la Lex Fori. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Tania Argueta, carnet 20-226-23, y nosotros vamos a empezar con la ley Rei Citae. Este es un principio que se utiliza en el derecho internacional privado porque este rige específicamente a los bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a trabajar bajo bienes inmuebles, vamos a usar este principio porque los vamos a usar en donde se encuentre situado el bien, ya sea estado, país. Entonces nosotros vamos a tomar este principio. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Carlos Tess, mi número de carnet es 2021-09-218. El significado de esta normativa es el siguiente. Si lo dividimos en tres sería lex, que significa ley, rei, que significa cosa o bien, y citae, que significa ubicación o situación, por lo que esta normativa, su nombre traducido ya sería ley de la situación o de la cosa. Sus características es que es específicamente para bienes inmuebles, ya sean casas, terrenos o edificios. Incluso hay para bienes inmuebles que tienen registro, que esto sería más que todo para los buques de carga. Se usa también que el derecho internacional privado en esta parte tiene una rama muy amplia con los demás estados. Esta normativa sí también tiene dos ventajas principales, que sería la certeza jurídica y la simplificación de conflictos. La certeza jurídica la da ya que aplica una norma establecida para los bienes inmuebles y da la resolución de los conflictos, ya que esta simplemente indica que se tienen que resolver conforme a las leyes de lugares donde están situados los bienes. Tiene una desventaja que, a pesar de que ya está establecido entre los países, se vuelve conflictivo porque los bienes al final se encuentran pues en otro estado donde la persona no está. Esta regla se puede utilizar en diversos casos, como es la sucesión. La sucesión nos indica que tenemos que, a la hora de transmitir los bienes, se tiene que realizar conforme a las normativas del país en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces, como por un ejemplo, sería si un guatemalteco que está en México y tiene un subterreno, él viene y fallece, entonces la ley nos indica, esta normativa nos indica que tenemos que resolver conforme a las leyes de México, y no importaría si el heredero es un guatemalteco, ¿verdad? En los contratos, a la hora de utilizarlo en los contratos, tenemos que ver que el contenido del contrato sea un bien inmueble para que los efectos reales de transmisión, como son los usufructos, las prendas o las hipotecas, puedan ser resueltas y deben ser conforme a la ley del lugar donde se encuentra el inmueble. Para efectos de transmisión, se puede usar la ley igual del mismo lugar, pero para poder tener en sí el bien, sí se utiliza esta normativa. Otro ejemplo sería el de los derechos reales, como es la propiedad, los inmuebles, las hipotecas, los usufructos, las certidumbres. Igualmente nos indica esta normativa que se tienen que realizar conforme a las reglas del país o del lugar en donde se encuentran ubicados los bienes. Como por ejemplo sería una hipoteca que se realiza en España. Esta se tendría que realizar conforme a las reglas de las reglas españolas, ¿verdad? Y no importaría si el acreedor, el deudor, es algún extranjero. Tenemos que tener claro que en las sucesiones entonces importa el bien, en los contratos el contenido del contrato, y en los derechos reales es por fuerza el espacio que ocupa el bien inmueble. Como conclusión de la ley Rei Citae, podemos decir que es importante para el derecho internacional privado, ya que ésta establece una normativa sobre los bienes inmuebles que se tienen que llevar a cabo en el lugar en el cual se encuentran ubicados, pero esta puede ser a veces compleja, ya que depende del país en el que se encuentra.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brenda Guadalupe Maldonado Pastor. Mi número de carnet es 2013-41069. Yo les voy a hablar del Opus Regis Actum, que es un término en latín que se traduce como la regla que rige el acto. Es un principio fundamental del derecho internacional privado que establece que cada acto o negocio jurídico debe cumplir con la legislación del lugar en donde se celebre. Este principio se encuentra regulado en los artículos del 28 al 30 de la ley del organismo judicial. Es universalmente aceptado por tratados internacionales como la Haya, la ley del organismo judicial, y mi compañera les va a hablar de... Muy bien, como bien lo mencionó mi compañera, ¿verdad? La regla Regis Actum establece que los actos jurídicos deben celebrarse en el lugar donde se realizaron. Claro que esta regla no se aplica de manera absoluta, ya que tiene ciertas excepciones. Una de estas excepciones está en la aplicabilidad en los actos autorizados por autoridades diplomáticas o consulares. ¿Qué quiere decir esto? De que esta regla pierde vigencia en los documentos otorgados en el extranjero por funcionarios diplomáticos o funcionarios guatemaltecos que tengan esta facultad para autorizar estos actos, o bien ante notarios en el Estado sus documentos deban de surtir efectos aquí en Guatemala. Y en esto está regulado en el artículo 38 y 46 de la ley del organismo judicial, y también está regulado en el artículo 6, numeral 2 del Código Notariado. También está otra sección que es la carácter facultativo, en actos o documentos en los cuales la ley no exige una formalidad. Bien, esto quiere decir que esta regla no es obligatoria o opcional, ya que estos actos o contratos privados, la ley no le exige una forma específica para su otorgamiento, como bien lo especifica el artículo 1256 del Código Civil, en el cual indica de que los contratos son inválidos con solo el consentimiento, salvo de que la ley requiera alguna formalidad. Y por último está el artículo 32 de la ley del organismo judicial, en el cual respalda esto, que indica de que en ausencia de una forma prescrita, los actos jurídicos tienen validez en el momento de cumplirse la voluntad de las partes. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Aymar Subuyu, carnet 2021-07465, y yo les voy a hablar de la Lex Fori. La Lex Fori o Ley del Foro, esta establece en qué tribunal se va a tomar en cuenta un conflicto o una litis que tienen dos partes, siempre y cuando haya la característica de que sea en ámbito internacional. Una de las características de esta es la territorialidad. Sin embargo, podemos hacer contratos en un país, pero con nacionalidades distintas. Las nacionalidades dependiendo de las personalidades de las personas, ya sea individuales o jurídicas. Ustedes podrán preguntarse, ¿las personas jurídicas podrán contraer obligaciones y derechos? La verdad que sí, sí lo pueden, pero siempre y cuando cumplen con la capacidad. La capacidad, hay una convención de capacidad jurídica, capacidad de las personas jurídicas de las organizaciones de Estados americanos, en el cual en el artículo 1 y en el artículo 8 le da la capacidad a las personas jurídicas para que ellos puedan contraer contratos, obligaciones y derechos. También se puede la territorialidad. La territorialidad es dependiendo de dónde se celebró el contrato, ahí mismo será donde se podrá llevar a cabo un juicio en caso de litis. También puede existir la arbitrariedad. La arbitrariedad es un proceso extrajudicial en el cual las partes tienen que hacer un convenio expresamente donde mencionen que antes de que lo conozca un órgano jurisdiccional lo tienen que conocer un profesionales en un ámbito internacional y sobre la materia, pero no lo va a conocer en un estado, sino, como ya le decía, arbitrios. Esto para evitar el proceso tan largo que podría ser un órgano jurisdiccional. También podría ser la simplicidad, ya que la simplicidad de estos contratos y todos estos procesos se resuelve nada más con ver de dónde se resolvió, dónde se llevó a cabo tal contrato. También podríamos aplicarlo en el derecho internacional privado, toda la capacidad,
ya que la capacidad de las personas tiene que ver, la capacidad de las personas tienen que ver con, dependiendo de dónde se formó. Por ejemplo, si una sociedad anónima se formó aquí en Guatemala, tiene que cumplir con los requisitos del Código de Comercio para poder establecerse como persona con formalidad y con personalidad jurídica. Esto implica que también tiene que respetar las reglas, las normas del país donde se formó. Y eso sería mi parte. Esencialmente la Lex Fori atiende a principios más procesales, sobre todo porque tiende a abarcar todo el tema relacionado con la ejecución de las problemáticas en el territorio donde se están dando. Este tipo de ley, sobre todo en el contexto del derecho internacional privado, suele ser, como decía mi compañero, bastante flexible. Es por eso que se suele aplicar básicamente sobre en acuerdos comerciales, en temas de la propiedad intelectual o en contratos incluso privados, en donde las partes pueden convenir qué tipo de ley o en dónde puede celebrarse este convenio. La Lex Fori tiene una limitación particular, y es que más allá de poder normar todo lo que está sucediendo en el territorio, como bien su nombre lo explica, Lex Fori, ley del foro o ley del tribunal, esta abarca todas las leyes que el tribunal, por así decirlo, un ente, el tribunal, en este caso el Estado, puede aplicar esa ley sobre ese problema. Y el principal problema que puede tener eso es el convenio entre las partes. Solo las partes acordados previamente pueden determinar la ley del territorio no aplique para resolver la problemática que se está buscando. Este problema, esta ley procesal tiene ciertos indicios contextuales y sobre todo doctrinarios, porque obviamente si se va a realizar cierto tipo de contratos, actos o contratos basados en la Lex Fori, obviamente se tienen que resolver con la ley del territorio, en donde se está aplicando. En conclusión, las leyes o normas o incluso principios, podríamos comentarle, del derecho internacional privado son precisamente esos, son bases fundacionales de lo que hoy entendemos como la resolución del conflicto de normas. Como hemos escuchado la Lex Fori en ámbitos más procesales, por ejemplo, en la Lex Fori podemos entender los dos principios, la Lex Logis Celebrationis o la Lex Logis Executionis, que básicamente conlleva todo el problema a que si hay una problemática nacional, se resuelve con la legislación nacional. No se puede ir por las ramas, no se puede ir por otros convenios, pero como les comentaba, el convenio entre las partes puede hacer que esa problemática se resuelva con otra cosa. Es por esto que estas normas son contextuales, son doctrinarias, incluso hasta teóricas. Son más una base para poder entender cómo es que el conflicto de normas ha sido resuelto por el derecho internacional privado moral. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ¿quién es el coordinador de ustedes? Nosotros tenemos una dinámica, pero necesitamos su mesa. Y no sé si hay dos voluntarios, ustedes que quieran. Hay premios bonitos. Ahora, si no hay voluntarios, pues la licenciada los va a elegir. A ver, tengo mis elegidos aquí. A ver, no me entendí. Y Sharon. Bien, bueno, depende.
La cosa es así. Yo les voy a empezar a decir colores: rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde, así, disperso, como sea. Y en algún momento va a decir pelota. Y algunos tienen que meter la pelota. Primero que gana su pelota gana. El que pierda le hacemos la pregunta. Y así 2 veces. ¿Listo? Sí. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Pelota. Una de las preguntas es, yo hablé sobre las excepciones. Hay 2 excepciones. ¿Cuáles eran esas 2 excepciones? Solo puedes decir como el título, no todas las excepciones. ¿Alguna de mis compañeras que tengan una pregunta más fácil? Yo hablé de la Lex Race Times y mencioné 2 ventajas que tiene. No, de las normativas que rigen a los bienes en los estados. ¿No? Una más fácil es, hablamos de 3 reglas. ¿Cuáles serán las 3 reglas? Selecciona una, solo una, chicas. La que dijo el compañero Lex Race Time. Sí. ¿Ya, verdad? Sí, vamos a hacerlo. Ay, no. ¿Listo? Amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, verde, amarillo, amarillo, pelota. Es que no está en medio, la vamos a poner en Otra vez. Así, sí. Verde, amarillo, verde, verde, amarillo, rojo, verde, pelota. ¿Qué es Lex Mori? ¿Es la ley del foro? Sí. Te ganaste. ¿Yo? Bueno, porque no he respondido. No. Bueno, a ver, preguntarle a alguien de tus compañeros. ¿Cómo se llamaba el tema que dieron? A ver, ¿quién lo ¿Cómo se llama el tema que dimos hoy? Reglas de Derecho Internacional Privado. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles eran las excepciones que yo dije? ¿Nadie? ¿O alguna pregunta de Las 2 ventajas de la Lex Race Times. Ajá. ¿Cuáles eran? Defensa jurídica y resolución de conflictos. Y nos queda último. ¿En qué artículo se encuentra regulado el locus regis actum? El 2830 de la NOM. Sí, pero no se Sí. Yo mencioné 2 artículos en los cuales se explica la primera excepción. ¿En cuál estaba? ¿No me acuerdo? 2840. Sí, dijiste eso. Sí. Me faltó una, que es 43. Casi es. Casi. Muy bien, felicidades al grupo, lo hicieron muy bien. Todavía no les puedo decir su nota porque les dije que les voy a dar la nota hasta que pasen todos los grupos, para ver si va a ser de 20 o de 30 o si los voy a poder exonerar. Todo depende del porcentaje de cómo ustedes vayan dando sus exposiciones. Entonces pasemos con el grupo número 2.
El grupo número 2 no entregó. A ver, escuchen todos, chicos, miren, pongan mucha atención. Recuérdense que tienen que entregarme lo que es el cuestionario y me tienen que entregar también en físico y PDF lo que es su trabajo, ¿no? Entonces, acuérdense de ese puntito, ¿sí? Bueno, empecemos, escuchemos al grupo número 2. Buenas tardes, compañeros, licenciado presente. Nosotros somos el grupo 2. Nosotros les vamos a exponer o dar una pequeña información sobre el estatuto personal, qué es capacidad, qué es estado, qué ley rige al derecho institucional privado. Al igual manera, Dame un segundito, se recuerdan de su nombre y carnet. mi nombre es Christopher Tubani Sayorantes, carnet 2021-05-157. Nosotros somos el grupo 2. Y en esta ocasión les vamos a dar una pequeña información, espero que la analicen y pongan mucha atención. Es sobre qué es el Estado, el estatuto personal, qué ley rige al derecho institucional privado, al igual manera también qué es la capacidad, qué ley rige a la capacidad y qué ley rige al Estado, al igual manera las escuelas angloamericanas, las escuelas modernas, etc. Bueno, como primer punto, tenemos el tema que me brindaron mis compañeros, que es el estatuto personal. El estatuto personal es el conjunto de normas y condiciones que rigen la capacidad la capacidad jurídica de una determinada persona. Es decir, por ejemplo, una persona tiene derechos y obligaciones solo por tener la capacidad de goce. También podemos decir que el estatuto personal tiene 3 clasificaciones. La primera es vinculante a la persona. Esto quiere decir que cuando la persona afecta directamente a la persona, determina qué ley lo va a regir. Por ejemplo, solo una persona por tener nacionalidad o tener un domicilio en determinado país, la ley lo va a vincular a determinada persona. También la otra característica es la característica del aspecto extraterritorial, que es cuando la ley se va a aplicar más allá de lo debido. Cuando una persona, por ejemplo, aquí entra el tema de esta persona cuando tiene 2 nacionalidades y está en disputa el conflicto de leyes, qué ley va a regir al individuo, si es por ejemplo, tiene la nacionalidad estadounidense o la nacionalidad hondureña. Por eso se organiza el derecho institucional privado para ver cómo abarca para contraer este conflicto y cómo subsanar este error, ¿verdad? También como siguiente punto tenemos qué es Estado, que eso lo vimos en el segundo año de esta carrera, teoría del Estado. El Estado es una organización política que dicta fomenta leyes, que por ejemplo también vela por el bien común y el orden público. El Estado se divide en 3 elementos. Está el elemento que es la población, territorio, la soberanía, el sistema de gobierno, por eso no lo va a tocar. El territorio, por ejemplo, un Estado no va a tener, si no hay población, no va a tener Estado, o sea, no va a existir Estado sin una población. Y un territorio, todo Estado tiene que tener territorio para poder ejercer la ley aplicable. También dentro del territorio entra el tema de la frontera, que eso lo vimos en el derecho internacional privado el año pasado, que es la frontera del límite. El límite es la línea imaginaria que podemos observar en cualquier situación. Por ejemplo, en Guatemala, que tenemos el país vecino Salvador y México, la línea imaginaria sería el río Chichuate, mientras que la frontera es cuando marcan con bordos, rayas o lo que sea, es algo tangible, algo que sea. También podemos ver que el segundo punto que a mí me tocó es la capacidad. La capacidad de goce, capacidad de ejercicio y capacidad relativa. En la doctrina solo habla de 2 capacidades, la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. La capacidad de goce es cuando una persona solo por el hecho de ser persona
es titular de derechos y obligaciones. Por ejemplo, un recién nacido tiene el derecho a un nombre, como la capacidad de ejercicio que está regulada en el artículo 8 del Código Civil. Dice en el segundo párrafo que cualquier persona a ser mayor de edad en Guatemala hasta los 18 años puede contraer derechos y obligaciones. Por ejemplo, una persona a sus 18 años, les pregunto en general, si una persona a sus 18 años solo por tener la capacidad de ejercicio puede adoptar a un menor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, bueno, usando la lógica, necesita más responsabilidad. Para tener una menor edad se necesita un Por juez eso. estable. Por eso se llama la capacidad, que se llama la capacidad momentáneamente, quiere decir que se va abarcando en momentos. Por ejemplo, también para extender una licencia de portación de arma de fuego tiene que ser por lo menos 25 años, esa es la capacidad. O sea, no solo por el hecho que yo tenga 18 años puedo contraer una licencia de arma de fuego, no, eso no es así. Y también está la capacidad relativa. La capacidad relativa es cuando ciertos derechos le otorga la ley a un individuo. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay en el Código de Trabajo, y en el Código de Trabajo regula que la persona para contraer un trabajo debe tener por lo menos 15 años, pero en la Constitución de la República de Guatemala dicen que 14. O sea, esas son las aptitudes que nos da la ley para regir ciertos derechos. Solamente, ahorita mi compañera le doy el uso de la palabra a mi compañera Melissa. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Yo soy Melissa Mercedes Sarasua Joaquín, número del carnet 2021-01-969. Y yo les vengo a hablar sobre la ley que rige la capacidad y el Estado, siendo complemento de lo que mi compañero Christopher ya mencionó. El Estado principalmente se rige por nuestra ley suprema, la Constitución Política de la República de Guatemala. Como nosotros sabemos, la Constitución es la ley de más alta jerarquía, lo que se sabe que si alguna ley viene y la intenta contravenir o tergiversar, va a ser nula automáticamente. En la Constitución encontramos contenido cuál es el fin del Estado, el cual es proteger a la persona y a la familia, así como velar por nuestra seguridad, la paz y el desarrollo humano. La Constitución de Guatemala se encuentra dividida en tres partes: la pragmática, la orgánica y la dogmática. La primera es la dogmática, donde encontramos los derechos humanos, así como nuestros principios fundamentales. La orgánica es donde versa todo lo que estamos viendo que es el Estado y la división de poderes. Y la pragmática encontramos las garantías constitucionales, así como los mecanismos para hacerlos valer. En la capacidad se encuentra regida en el Código Civil, el Decreto Ley 106, específicamente regulado en el libro 1, título 1, que lleva por nombre de las personas. En el artículo 8 al 14, como mencionó mi compañero Christopher, encontramos regulado lo que es la capacidad. La capacidad la encontramos plenamente cuando tenemos 18 años. La capacidad tiene ciertas limitaciones y también aplica para personas jurídicas. Este libro nos habla sobre cuándo podemos tener la capacidad plena, cuándo tendremos limitaciones y cuándo tendremos la necesidad de ser personas jurídicas y algún uso de ellas. Las personas menores de 14 años tienen una capacidad relativa. Un ejemplo es como, aparte de lo que preguntaba del Código de Trabajo, también las personas de 14 años tienen la capacidad de aceptar. Con respecto a las limitaciones, como recordando lo que es el estado de interdicción. Esto se da cuando una persona, por dos cuestiones, no puede hacer uso pleno de sus derechos. Como por ejemplo, el primero es que adolezca una enfermedad mental grave que lo prive de discernimiento. La segunda es que por abuso de sustancias, de drogas o alcohol, estuviera poniendo en peligro a su familia y a su patrimonio. En este caso, el juez podrá declararlo en estado de interdicción. La incapacidad no siempre es permanente. Las personas en este estado pueden estar en perturbaciones mentales transitorias. Entonces, los actos que hayan efectuado ellos en este estado solo quedarán inválidos. Puede que ellos hayan hecho cosas antes de que sean declarados en este estado. En esos casos, si la incapacidad era muy evidente, se podrán anular de igual manera. La ley protege mucho la capacidad. Ese es el caso de que
La ley nos otorga la figura del representante legal para que esas personas puedan defender sus derechos ante terceros. No solamente las personas individuales tienen capacidad, las personas jurídicas también la tienen. Estas nos encontramos reguladas del artículo 15 al 18 del mismo cuerpo legal, del Código Civil. Como personas jurídicas entendemos que son, por ejemplo, la universidad, las iglesias, el Estado, entre otros. Muchas gracias. Chicos, miren cuando pasen a exponer el que va a pasar así para adelantito. Si no me cuadra. O sea, solo el que va a exponer que se haga más para adelante. Más. Ah, está ahí. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ana Yolanda Sheikh Vázquez, carnet 2021-02-666. Yo les voy a hablar acerca de la nacionalidad. La nacionalidad dice que es un vínculo jurídico-político que une a una persona con un Estado y esto genera derechos y obligaciones. El sistema de nacionalidad es un conjunto de normas jurídicas que regula cómo se adquiere, conserva, pierde y recupera la nacionalidad. En otras palabras, es el marco legal que utilizan los países para determinar quiénes son nacionales por nacimiento o por adquisición posterior, cómo se transfiere la nacionalidad por medio de la sangre, por medio de haber nacido dentro del territorio nacional o por medio del matrimonio, por ejemplo. Y las causas de la pérdida de la nacionalidad, que es por medio de la renuncia, por haber adquirido otra nacionalidad o por haber fraude al Estado. Bien, en los criterios de la distribución de la nacionalidad tenemos el jus sanguinis, que es el derecho de sangre, que esta la nacionalidad se transfiere por el simple hecho de ser hijo de uno o ambos padres guatemaltecos. Por ejemplo, un niño nacido en España, hijo de uno o ambos padres guatemaltecos, adquiere la nacionalidad guatemalteca por el jus sanguinis. El jus soli o derecho del suelo es aquel que se adquiere la nacionalidad por el simple hecho de haber nacido dentro del territorio nacional. Por ejemplo, un niño nacido en el territorio nacional, hijo de padres franceses, adquiere la nacionalidad por haber nacido aquí dentro del territorio. Tenemos lo que es la adquisición de la nacionalidad y en nuestra legislación se establece que se adquiere la nacionalidad por medio de haber nacido en el territorio nacional o por ser hijo de uno o ambos padres guatemaltecos, aún así se haya nacido en el extranjero. También se habla de la doble nacionalidad, que se puede tener la legislación permite tener una o ambas nacionalidades sin que se pierda una o viceversa. En las pérdidas de las nacionalidades se puede por forma voluntaria, por medio de que uno renuncia a la nacionalidad, también adquiriendo otra nacionalidad, y también se puede de forma involuntaria cometiendo fraude al Estado, o asimismo en la naturalización, si se comprueba que hay un fraude en el proceso, se puede perder la nacionalidad. Y también a los naturalizados que se ausentan durante un cierto tiempo del territorio nacional. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gabriel Eduardo Ábrego Villalta, carnet 2021-09-325. Yo les voy a hablar sobre el sistema de domicilio. El sistema de domicilio utiliza el domicilio como un elemento clave para determinar qué ley es aplicable a una situación jurídica o a una persona. Dice que el sistema de domicilio se utiliza para determinar qué ley se debe aplicar a un caso en concreto. Un ejemplo de ello sería un matrimonio de dos mexicanos que residen en el territorio de Guatemala y se casan acá. Según el sistema de domicilio, se debe aplicar la ley donde ellos residen. Por ello se llama sistema de domicilio. Una de las diferencias del sistema de domicilio y el sistema de nacionalidad es que el sistema de domicilio se basa en el domicilio, en el lugar donde reside la persona, y el sistema de nacionalidad se basa en la nacionalidad de cada persona. Gracias. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Yo soy Giancarlo Sánchez, con carnet 2021-1019. Yo les voy a explicar lo que es el Código de Derecho Internacional Privado y lo que regula acerca del estatuto personal. Para empezar, les voy a comentar 3 ideas generales y ya después vamos a empezar con lo que regula el estatuto personal. Para empezar, el Código de Derecho Internacional Privado consiste en un tratado internacional bilateral celebrado en La Habana, Cuba, en 1628.
y fue elaborado por el jurista cubano Antonio Sánchez de Bustamante. Yo miro como el Código de Derecho Internacional Privado como un código civil, solo que en materia internacional, porque regula la capacidad, el estado civil, relaciones de familia, sucesiones, contratos y obligaciones. También el estatuto personal, como lo mencionó mis compañeros anteriores, se trata del conjunto de obligaciones, de derechos y obligaciones que relativos a la materia civil de los individuos. Y también es importante el principio rector del Código de Bustamante, que es el principio de nacionalidad. Ahora sí vamos con el estatuto personal, y para empezar, la capacidad el Código de Bustamante determina que la capacidad se rige por el principio que yo les comenté previamente, que es el principio de nacionalidad. Entonces, un ejemplo de la aplicación del Código de Bustamante en materia internacional sería si una joven guatemalteca de 17 años quisiera casarse en un país donde esto es permitido, pues casarse con un menor de edad es permitido sin mayor formalidad. El aplicando el Código de Bustamante no podría pasar porque no tiene capacidad. Entonces no podría celebrarse el matrimonio. El matrimonio. Y con el Estado civil es lo mismo, está regulado por el principio de nacionalidad. Entonces, un ejemplo de esto es si una guatemalteca se divorcia en Guatemala y solicita el reconocimiento de su divorcio en Costa Rica, ella puede hacerlo con total libertad si el divorcio en Guatemala fue celebrado conforme a ley. En Costa Rica está obligado a reconocer este divorcio para que pueda casarse nuevamente en su país, aunque las normas de Costa Rica disponen otra cosa. Ahora con las relaciones de familia es un poquito diferente porque no lo rige estrictamente el principio de nacionalidad. Por ejemplo, en el matrimonio lo rige el domicilio conyugal, que se refiere al lugar donde viven los esposos. Independientemente si la mujer es de México y el padre es el esposo es de Guatemala, si viven en Chile, el matrimonio se va a regir por la ley de Chile. Y por analogía, el divorcio es igual. Con la filiación existen 3 casos diferentes que regula el Código de Bustamante, que es la filiación legítima, que es cuando en un matrimonio tienen un hijo, y es como que la filiación normal, la aceptación del hijo por analogía, por simpleza. Y existe la otra filiación, que es la filiación por naturaleza, que es cuando nace un hijo fuera del matrimonio. Esta afiliación se regula por la ley de la nacionalidad de la madre, y la afiliación por legitimación, que es cuando por autonomía uno decide aceptar a un menor como su hijo. Esta afiliación se regula por la ley de la nacionalidad del padre. Y la adopción, que esta sí se rige por la ley del menor. Y la tutela, de último, podemos ver que esta sí es específica porque no la rige la ley del tutor, sino la rige la ley del menor, porque estamos hablando de materia internacional. Eso es todo. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Gómez de León, carnet 2015-02-522. Todo lo que mis compañeros dijeron es muy relevante, sin embargo es un proceso el cual no ha llegado solo. Yo les voy a hablar acerca del contexto histórico de la teoría de los estatutos y de las escuelas modernas que al día de hoy estudian eso, y también les voy a mencionar acerca de la escuela anglosajona. Tengo esto porque los nombres son difíciles. Todo esto nace en la Edad Media, en un momento donde las tribus eran prácticamente monedas de cambio para los imperios que había en ese momento. En el momento que les estoy hablando es la Edad Media, cuando un imperio muy grande tomaba posesión de muchos lugares pequeños, se regían por una ley general que se le conocía como la ley. Sin embargo, pues obviamente cada ciudad tenía su historia, sus propias costumbres, cosas muy particulares que se pueden llamar estatutos. Entonces todo este problema surgió cuando los estatutos tenían problemas entre ellos debido al comercio, debido a la situación en la que ellos se movían, o bien que tenían conflictos con la ley general, que se contradecían entre ellos. De eso nació la escuela italiana, que es
una de las más importantes, y entre ellas el representante principal es Bartolo de Sassoferrato, quien establecía que la ley o que los estatutos se aplicaban tanto a los nacionales, como digamos los propios de la ciudad, como a las personas que venían de afuera. Este fue el primer acercamiento que se tuvo en esta teoría de los estatutos. Pero no solamente él en cuanto a la escuela italiana, sino también Baldo de Ubalde, así se llama, se encargó, él estableció que el estatuto local obligaba a los súbditos y también a los extranjeros, pero le ponía ciertas salvedades, y eso lo vamos a ver como constantemente en todas las épocas, que todo esto se fue como poniendo un poquito más fácil para los extranjeros en cada proceso. De esto hubo una persona intermedia que fue Charles Dumoulin. Él fue prácticamente un francés que terminó en Italia aprendiendo la escuela italiana, que fue muy importante después para la escuela francesa, porque él es el primero que reconoce la autonomía de la voluntad. Él es el primero que establece que una persona puede decidir básicamente más o menos como qué ley le podría aplicar, algo que va a ser muy importante más adelante. En la escuela francesa, que ya es ya está. Vamos a regresar después. Ya está influenciada la palabra. Ya está influenciada por Dumoulin. Ya en esto ya hay un refinamiento mucho más importante en cuanto a la misma teoría de los estatutos, porque ya se comienza a hablar acerca de la nacionalidad como una forma importante de determinar qué ley se le aplica a cada persona. Estas son las escuelas, la teoría, aquí ya se aplican como teoría de los estatutos y dan paso a las escuelas modernas, que son las que modelan el derecho internacional privado como lo conocemos hoy. En esto hay otras tres escuelas, que en este caso son la alemana, la italiana y la francesa. La teoría alemana habla de la teoría de los estatutos como una forma gravitacional, o sea, que dependiendo, como lo hablaron los compañeros, y no solo nosotros, sino también el grupo anterior, dependiendo del tipo de relación, ya sea un contrato, una afiliación o aspectos meramente familiares, dependiendo del tipo de la relación es que se va a aplicar una u otra ley. Para la escuela italiana, lo más importante era la nacionalidad de la persona que tenía el problema, ya que esto respetaba mucho la individualidad de cada una de las personas. Y por último, la escuela francesa, que es probablemente la que más nos influencia el día de hoy, que adopta una teoría que es muy pragmática y que depende mucho y se adapta mucho al tipo de situación que está prácticamente tratando. Y por último, la escuela angloamericana. Ustedes saben, los ingleses, los anglosajones siempre han tenido como esa dualidad de diferenciarse del tipo de ordenamiento judicial. Se lo conoce como continental, porque Britania era una isla, continente, continental. Ellos se basan mucho, ustedes saben, en la costumbre y en la los precedentes judiciales se basan mucho en eso y también en la autonomía de la libertad. Sin embargo, ellos son influenciados por una escuela que es muy pequeña para estudiar, pero que sí tiene ese pequeño comentario de la ley de cortesía, que ellos no están obligados a aplicar una ley o a respetar una sentencia o a respetar algo de un territorio externo, pero lo hacen por simple cortesía. Sin embargo, como esto suena muy arbitrario, poco a poco se fue desvaneciendo y dándole paso a lo que se conoce como vested rights o derechos vestidos,
que es que la persona prácticamente es como que yo llevara un suéter de aquí para allá, o sea, yo cuando llego allá, por más de que apliquen las leyes y todo, yo ya lo tengo. Entonces, esa es la forma que se aplica en la escuela angloamericana. Con eso ya concluimos todo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, como el grupo anterior, nosotros tenemos una actividad, pero lo vamos a mandar al grupo del chat. Mi coordinador dice un cronograma, un crucigrama. El primero que le viene va a tener una recompensa. Una recompensa. Mi celular. El primero que lo resuelva debe pararse. Bien, qué bonita actividad, que no la sabía. Yo lo estaba haciendo en la oportunidad, pero en la última no me dejó escribir. ¿Cuánto tiempo les dan? ¿Cuánto tiempo les dan? Gracias.
¿Los puedes decir? Ajá, ¿cuáles eran las respuestas? Bueno, de horizontal era, el número 1 era domicilio y la número 5 era capacidad. Los que estaban para abajo, la número 1 era de origen, la segunda era ius soli, la tercera era ius sanguinis y la cuarta era nacionalidad. Muy bien. Bueno. Bueno, miren, voy a dar a los compañeritos pues les hizo falta lo que era entregar el trabajo en forma digital, pero no les voy a restar puntos porque puede ser que se les haya olvidado porque tengo la consecuencia de estos parciales. Pero sí necesito por favor que me lo entreguen en forma física y virtual a las personas que les toca exponer de forma virtual. También necesito que estén vestidos formalmente. Necesito que por favor unos 20 minutos antes ensayen y miren que si encienda su micrófono, porque me pasó con los de la noche que no sé por qué no sirvió la presentación, entonces necesito que esté todo nítido, ¿verdad? Otra cosa, recuérdense que siempre tienen que tener una actividades virtuales hay, pues, ¿verdad? Entonces, siempre que vayamos evaluando de una vez, yo la verdad que quisiera exonerarlos, pero todavía estoy pendiente del coordinador que me lo acepte, ¿verdad? Porque imagínense que les damos los 40 puntos, sería una maravilla, pues, entonces, pero todo depende de ustedes. Como les digo, yo ahorita ya puse un puntaje en las dos exposiciones que tuvieron hoy, pero necesito ver a los 15 grupos para ver si los exonero o les pongo un puntaje, todo depende de ustedes. Entonces, esmérense un montón. Me gustó mucho que en las presentaciones pues no pasaron a leer, que sí se las aprendieron de memoria, pero no solo que se las hayan aprendido de memoria, sino que me di cuenta de que sí las supieron exponer y que sabían del tema que estaban hablando. Yo identifico rapidísimo si ustedes saben el tema, entonces por eso no hice ninguna pregunta, porque me di cuenta de que sí sabían de lo que estaban hablando, no solo estaban aquí recitando. Entonces necesito que para ¿quiénes son los que pasan el día viernes? Grupo 3 y 4. Entonces, ahí están preparados, ¿verdad? Yo a veces me tardo unos minutitos antes. También pueden utilizar cañonera. Créanme que todo les va sumando puntos. Mientras más material utilicen, pues va a ser mejor, ¿verdad? Recuérdense que estas exposiciones califico un porcentaje individual y un porcentaje en grupo. Entonces no se preocupen si alguno de sus compañeros se confundió, etcétera, etcétera. Lo que califico yo en grupo es el cuestionario, el trabajo digital y el trabajo físico. Y lo que califico individual es la forma en que ustedes vienen vestidos, se exponen y únicamente. Entonces, yo creo que no hay dudas. Me he tardado un poquito en lo de las notas, discúlpenme, pero ya casi están listas. Entonces, necesito la asistencia, por favor. Todavía estoy corroborando las asistencias para poderles ayudar a algunos que salieron un poquito bajos. Entonces, por eso también estoy ahí tratándoles de ayudar.